Rodi, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Facundo querido, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Por favor. Bueno, muy interesante porque a través del trabajo que hiciste, que compilaste, se armó un debate interesante sobre si se está pensando, si se está craneando una reforma a la Constitución, una nueva reforma. ¿Qué sensación Sí. te dejó cuando tuviste cara a cara a Cristina y a tantos otros? A mí me queda mira, cuando nosotros arrancamos con este proyecto de recompilar y de reconstruir un poco qué pasó en la reforma del 94, nos quedamos con la sensación de que una reforma de la Constitución lleva mucho tiempo. Mm. La anterior, la del 94, arrancó la discusión en el 72 con la vuelta de Perón. Y llegó hasta el 93, ¿no? Con negociaciones muy fuertes, con un paso por el gobierno de Alfonsín también con un intento. Entonces ahora la sensación que en la conversación es que sí, hay una necesidad de la clase política de reformar la Constitución, Mm. y lo que se nota mucho es que no están los Claro. números. Claro, Porque que en aquella época, en sería el imposible 94, un hubo un consenso parlamentario hoy, digo, con el escenario que tenemos. Esperamos un minutito, Rodis. Esto decía Sí. Cristina Kirchner en diálogo con el colega, con Rodis, a propósito de la reforma. A ver. Hay que reformar la Constitución. Yo creo que hay que reformar la Constitución. Sí. ¿Y qué más le agregaría usted además de las Mira, enmiendas? además de las enmiendas, modificar el periodo de elecciones. No puede haber elecciones cada 2 años. Tiene que haber elecciones cada 4 años. Acomodar los mandatos para que los mandatos duren 4 años. Creo que también tenemos que modificar el Consejo de la Magistratura. Creo el sistema judicial, en realidad. Porque vos fíjate que el sistema presidencialista no fue atenuado, ni tampoco el Poder Judicial actúa en su función específica para los excesos del Poder Ejecutivo. Fíjate vos lo que está pasando hoy en Argentina con el decreto 70, el DNU 70. No hay en la Bueno, y historia... ahí Cristina desarrolla el DNU 70 Sí. y dice que no hay control. Bueno, en fin. Rodis, ¿cómo la viste, a Cristina? Yo la vi, bueno, con dando esta señal, ¿no? De que busca reformar la Constitución, que faltan los números, y que también ella lo dijo también con esa tranquilidad de que, bueno, las dinámicas de la política a veces esconden misterios que son difíciles de desentrañar tan rápido. Dice, no seas tan pesimista, me decía en un momento, respecto a que yo le decía, bueno, pero no hay números, no están los números para hacer una reforma. Para hacer una reforma de la Constitución vos necesitas 2/3 de los miembros de las dos cámaras, del Senado y de diputados. Imagínate que a Milei le vetaron, no le vetaron, pero o sea, le rechazaron el DNU en el Senado, y bueno, la oposición en el Senado no pudo sostener el rechazo al DNU 70. Entonces, hay una fragmentación tan grande que es muy difícil. Entonces yo la veo a ella como diciendo, bueno, yo creo que hay que cambiarla, creo que la necesidad está en cambiar, en reformar la Constitución, pero bueno, los números hoy no están, hay que esperar. Rodis. Y eso derivó en otra pregunta que conversamos, perdón, y redondeo, que fue, bueno, en el 93, 94, tampoco estaban los números tan fáciles para Menem, Claro. y la reforma de la Constitución Se tuvo hizo. que hacerse a partir de un pacto entre Menem y Alfonsín, el Pacto de Olivos. Yo entonces le pregunté si había una posibilidad de hacer un pacto con Milei para reformar la Constitución. Y bueno, ahí se derivó a todo lo que se dijo la semana Sí, pasada sí. respecto Se a enojó un Ficha Limpia, poquitito ¿no? frente a la pregunta, ¿no? Ahora se lo Sí, pregunto sí. a los dos, a Rodis y a Tino. ¿Hay chance de que tanto Cristina como Milei estén pensando en lo mismo? Después, si hay un pacto o no, es distinto. Pero ¿vos crees que Milei también está pensando, Robertino, en una reforma a la Constitución? Sí, primero lo saludo a Rodis y le mando un saludo grande. Yo admiro mucho su trabajo. Fue el primer periodista argentino Gracias, que Robertino. logró que abre Milei. Bien. Perdón, Estiuso, Jaime Estiuso. Claro, es cierto, En es un verdad. testimonio extraordinario, Es cierto. y además logró atenderlo y hacerle las preguntas que había que hacerle. Eso merece todo mi respeto y este trabajo que tiene muchísima calidad. Sí, Gracias. Milei está pensando en eso, sí lo dice, coquetea. Es interesante que Cristina traiga la discusión ahora y lo ponga sobre la mesa.
es imposible que se pongan de acuerdo porque una discusión sobre reformar la Constitución es una discusión sobre las reglas del juego para repartir el poder. Y es muy difícil, ¿qué es lo que pasó? Creo que lo cuenta entre otras personas muy bien Carlos Pañi, que dio la noticia del Pacto de Olivos, cómo estas tensiones se daban entre el radicalismo y el peronismo en su momento, que serían las mismas que ocurrirían hoy entre Cristina y Milei, porque se piensa con la coyuntura de hoy cómo generar un diseño institucional para gobernarnos hacia el futuro. Es siempre muy, muy complejo. A ver, Rodis. Ese me parece que es la gran pregunta y creo que Robertino está muy atinado porque sería muy difícil que Cristina y Milei lleguen a un punto intermedio donde los dos se lleven una reforma constitucional que les interese a ambas fuerzas políticas. A Menem y Alfonsín, la reforma del 94 los logró unir porque había un enemigo común que era tal vez la democracia inestable de esos años y la dictadura que solamente había pasado hace 10 años, la hiper que había pasado hace 2 o 3. Entonces, los enemigos comunes estaban, y aparte de una clase política más o menos similar, por más que haya alguna cuestión ideológica entre el peronismo y radicalismo. Hoy, Cristina y Milei no están, pero ni cerca, ¿no? Son los dos extremos del espectro político. Entonces, que ellos lleguen a un punto intermedio, me parece que es muy complejo, muy difícil, que de un mismo tema ellos piensan totalmente diferente. No veo una posibilidad de que haya un consenso para reformar la Constitución, al menos ahora, pero lo interesante es que, bueno, si esto es una semilla para el futuro, bueno, tal vez dentro de 20 años estamos frente a una nueva reforma de la Constitución. Claro, ¿no? Rodis, ¿a quién entrevistaste? Así, digo, al pasar en la lista de los distintos... Me encanta hacerte este chivo porque yo creo que el podcast tiene una cantidad de figuras, porque es lo que me pasó a mí, Facu, y vos lo vas a entender como un tipo que le gusta la política y la historia de la política argentina, la historia reciente. Los convencionales constituyentes del 94 son celebridades. Claro, eso te iba a decir. Que tal vez en ese momento... ahí hicieron las inferiores para lo que, son los que hoy manejan la Argentina. Carrió nació ahí. Constituyente, exacto, hizo en las inferiores Lilita Carrió, Horacio Rosati, Raúl Zaffaroni, estaban políticos de la época muy importantes como Rodolfo Barra, Carlos Corach, y te estoy nombrando todos los que entrevisté, no te estoy nombrando gente que no entrevisté, porque estaba García Lema, no pudo ser, es muy interesante para el oyente, Ricardo Gil Lavedra. Ricardo Gil Lavedra no fue convencional constituyente, Coti Nocilia tampoco, son dos episodios muy interesantes porque son dos personas que no fueron constituyentes, pero fueron muy importantes a la hora de la reforma de la Constitución. El Coti por el Pacto de Olivos, aparte el capítulo es desopilante porque cuenta la reunión en la casa de Dante Caputo, donde ellos caen con medialunas, viene Menem a escondidas, cae Dualde con Jogging a arreglar una reforma de la Constitución. Y Gil Lavedra cuenta una cosa muy interesante que Alfonsín le delegó en él las conversaciones de parte del radicalismo para negociar la reforma de la Constitución, y él no fue constituyente porque no le gustó el lugar que le dieron en la lista. Porque él era un político, en ese momento había sido secretario de Justicia de Alfonsín, y había sido el juez que había juzgado a los militares, entonces él sentía que tenía cierta relevancia, y él me lo dice en el reportaje. A mí me pegó tan mal no haber podido ser constituyente y que me hayan dejado en un lugar tan secundario en la lista, habiendo tenido un lugar tan importante en la negociación, que me enfermé, tuve una neumonía, lo somatizó. Rodis, hay querido, muchas anécdotas interesantísimas. Agradecerte estos minutitos. Por supuesto, el tema rebotó tanto por todos lados que se coló como parte de la agenda periodístico y político, que es pensar si la Argentina está o no para una reforma constitucional. Abrazo grande, Rodis, gracias. Abrazo grande, chao, Facundo. Gracias, Rodis Recal, periodista, colega, a propósito de haberla hecho hablar a Cristina, entre otros testimonios, planteando esta idea de que la Argentina tiene que reformar. Yo no sé si